Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es la profesora Irma María Cabrera Ramírez. El tema que vamos a tratar hoy día es la descolonización. Pero antes de iniciar nuestra clase, siempre haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que es el lavado de manos, es muy importante antes de y después de las diferentes actividades que realicemos durante el día. Bueno, después de estas recomendaciones respectivas, damos inicio a nuestra clase el día de hoy. Nuestra clase es la descolonización. Habíamos hablado de la colonización, cómo se colonizó el continente europeo. Ahora vamos a hablar cómo llegaron a descolonizarse también, ¿no? Para hoy en día ser países libres. La descolonización fue uno de los procesos más importantes de la posguerra. Fue la emancipación de las colonias europeas en Asia y en África. Estas regiones habían sido afectadas por la Gran Depresión durante la década del 30 y había aportado hombres y recursos a sus metrópolis. Durante las dos guerras mundiales, estas experiencias colectivas llevaron al surgimiento de una identidad nacional y al aflorecimiento del movimiento en favor de una independencia. Quienes los encabezaron fueron muchos casos, personajes educados en universidades europeas que destacaban para unos países de la misma prosperidad que habían visto en este continente. Entonces podemos observar aquí que la descolonización se da con la emancipación, libertad. Ya el pueblo estaba harto de las injusticias de las colonias. No solamente colonizaron el continente asiático, africano, el continente americano. Tuvimos nosotros colonizados, eso injusto por los españoles, tantos sacrificios nuestros antepasados, tantas explotaciones que había. Entonces, ¿cómo se da también la descolonización? Este producto de las dos guerras mundiales, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial que hubo. Entonces, aquí nace la identidad nacional, nace el pueblo al querer a su patria y el querer, pues, salir adelante por sí mismo, como esos países eran potencias, eran grandes, abusaban demasiados, ¿no? Entonces, aquí empieza la identidad nacional para uno mismo, enfrentar al enemigo y poder ser libres como ellos. Es así como surge, ¿no?, esta independencia. ¿Y dónde? ¿Quiénes le encabezan esta independencia? Le encabezan muchos personajes educados, ya jóvenes estudiantes que estudiaban en las universidades, ¿no? Y se daban cuenta de cómo podía prosperar el país europeo, cómo prosperaba, y los demás continentes no prosperaban. Y ahí viene la iniciativa de la organización en grupo para poder liberar los demás países, para que también gocen de su libertad y pueda desarrollarse libremente, ¿no? Como hoy en día cada país se desarrolla de manera independiente. Aquí tenemos, la Segunda Guerra Mundial demostró debilidad de la metrópolis, ¿no? El reforzamiento de los movimientos nacionales, la superpotencia necesitaban apoyo para las disputas de la hegemonía mundial. Claro, necesitaban apoyo no solamente ellos mismos, sino de otros países que la apoyen para ser los países más poderosos del mundo. Ellos nomás querían ser, mientras que los otros no sobresalían. El papel, ¿no?, de la ONU, la Organización Mundial, la Organización Nacional, ¿no?, la ONU, que se encarga, apoyar la libre determinación de los pueblos. La Organización de las Naciones Unidas, ¿no?, que se encargaba la ONU también de la libre, querían que sea en libertad. Entonces, estos pasos causan la Segunda Guerra, la descolonización. La Segunda Guerra Mundial demostró debilidad. La metropolitana vio realmente que ellos, los grandes países, no podían salir solamente adelante. Necesitaban apoyo de otros países para poder ganar la guerra. Así hemos visto, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial cómo hubo un grupo de países que se unían para poder derrotar al enemigo, pero que solo no pudieron ellos para ser el país más poderoso. Entonces aquí se dieron cuenta realmente que estaban débiles las potencias, que necesitaban de otros para poder seguir siendo las potencias. El reforzamiento de los movimientos nacionalistas, el nacionalismo, la identidad del ser humano por querer más a su patria y por querer salir adelante por uno mismo. Las superpotencias necesitaban apoyos para la disputa de la hegemonía mundial. Necesitaban, no podían solos. El papel de la ONU, un papel muy importante que apoyó, ¿no?,
a la libre determinación de los pueblos, que los pueblos sean libres y que cada uno participe de manera democrática, ¿no? Para que elijan su presidente y puedan prosperar como hoy día cada país lo hace, de acuerdo a la elección que uno hace por su presidente. También tenemos la descolonización de África. Tras la Segunda Guerra Mundial surgieron movimientos independentistas en varios países africanos, en el caso de las colonias inglesas. La emancipación pudo obtener por medios pacíficos. En algunos sitios la descolonización se lleva por medios pacíficos, pero en otros sitios lamentablemente no, querían seguir como en nosotros acá también. No obtuvimos nosotros nuestra independencia de manera pacífica. Tuvo que haber guerra, ¿no? Para poder nosotros obtener nuestra independencia. Pero en otros países sí se dio la independencia pacífica. Tenemos en el caso, pues en el continente americano, el único país que obtiene su independencia de manera pacífica fue Brasil. Pero aquí vamos a ver cómo se da en la descolonización de África. Egipto concluyó la monarquía a los británicos, ¿no? Ya hemos visto, Egipto estaba colonizado por los británicos, y sí por los ingleses, en el año 1952, con la revolución liderada por Gamal Abdel Nasser. Libia proclamó su independencia de Italia. Egipto concluye la monarquía, se libera aquí podemos ver, se libera de los ingleses. Libia proclamó su independencia de Italia, estaba colonizado por los italianos. Instauró una monarquía que acabó en el año 1969 con el golpe de Estado de Muammar Gaddafi y tipo dictatorial, una tipo dictadura tenían ahí su gobierno. Túnez, antigua colonia francesa, que reconoció la independencia en el año 1956, debido a los desbordes terroristas liderados por Hafez Bourguiba. Lo propio siguió con Marruecos. Pero en otros casos solo fue lograda tras cruentas luchas. Un ejemplo de ello tenemos aquí, a ver, a Argelia. Argelia, colonia francesa, donde estalló una sublevación emancipadora. En el año 1954, dada la gran cantidad de franceses residentes en este país, entonces podemos observar que Argelia estuvo colonizada por los franceses. Había una cantidad de franceses y su cercanía a la metrópolis. El gobierno francés se rehusó a conceder la independencia. Esto desató un largo y sangriento conflicto, hasta en el año 1962, que terminó con la caída de la cuarta colonia francesa y la subida del poder de Charles de Gaulle, que admitió la independencia de Argelia. Podemos observar cómo se descoloniza el continente africano. Egipto ya lidera una revolución y se libera de los británicos, es decir, de los ingleses. Libia se proclama su independencia, ¿no? Obtiene la independencia de Italia. Se acaba la monarquía en el año 1969, hubo un golpe de Estado y una vez de la monarquía que tenía que una monarquía dictatorial. Túnez, antigua colonia de los franceses, y también podemos ver, reconoce acá los franceses su independencia de Túnez en el año 1956, ¿no? Y después surgió ya como Marruecos, después ya obtiene Marruecos su independencia. Pero podemos ver acá en Argelia la cantidad de franceses que habían acá no se pudo liberar de manera pacífica, tuvo que haber una guerra, un conflicto, que termina este conflicto en el año 1962, con la cuarta derrota de los franceses, es decir, 4 batallas tuvieron, y ahí recién obtiene su independencia Argelia en el año 1962, después de haber derrotado 4 veces a los franceses. La descolonización de Asia. ¿Cómo se da Asia? ¿Cómo se descoloniza también el continente asiático? Vemos, la India fue una colonia más importante del Imperio Británico, es de los ingleses, la India. Los ingleses estaban bien enfocados aquí en la India. Fue un proceso negociador y poco conflictivo, dado que la metrópolis concedía amplia autonomía a los gobiernos locales.
territorios administrativos por ingleses. Destaca Mahatma Gandhi, encabezado una serie de campañas para obtener la independencia frente a la Gran Bretaña. La estrategia de Gandhi y sus seguidores se basaba en la desobediencia civil y la no violencia, ¿no? Acá Mahatma Gandhi tenía dos cosas específicas para poder obtener la independencia. Pues se basaba, acá estamos viendo, en en la no violencia, ¿no? Pues se rehusaban a acatar órdenes por los funcionarios británicos, pero tampoco ofrecían resistencia cuando eran reprimidos. En el año 1947, el gobierno británico decidió conceder la independencia, pero dividiendo el país en dos naciones, la India en una población hindú y Pakistán un poblado mayormente por los musulmanes. Gandhi se opuso a esta división y realizó enormes esfuerzos para lograr una convivencia pacífica entre los hindúes y los musulmanes. Sin embargo, fue asesinado en el año 1948 por un fanático hindú. Podemos observar la descolonización que se da en Asia y en África. Acá observamos, se da debido a que la gente quiere su emancipación, su libertad. Y hemos escuchado que se da mayormente surge por las personas estudiadas, los universitarios. Y Mahatma Gandhi fue una de las figuras muy importantes que hizo los movimientos políticos, ¿no? Movimientos sociales para poder liberar a los países. Aquí Mahatma Gandhi es el que organiza la descolonización, sus grupos, y así de esa manera pudieron descolonizarse en África y aquí en Asia. Pero aquí vemos que la India es una colonia de los ingleses, ¿no? Por lo cual querían ellos una negociación debido a la metrópolis, que consigue una amplia autonomía acá los hindúes. Y vemos, aquí destaca lo que es Mahatma Gandhi. Y él hace una serie de campañas acá también para poder obtener la independencia de la India, pero él pone dos estrategias. Uno, Gandhi se basaba en la desobediencia civil y la no violencia, en la desobediencia, es decir, la negociación, ¿no? con los británicos para poder obtener la independencia. Y el otro era la no violencia, no quería la violencia, sino de manera pacífica que se descolonice acá el continente asiático. Pero podemos ver en el año 1947 el gobierno británico decide conceder la independencia, ¿no? Le concede acá los ingleses la independencia a la India, pero ¿qué hace? Lo divide en dos naciones. La India en una población hindú y Pakistán, ¿no? Divide acá las dos naciones, la India de una población hindú y Pakistán poblado mayormente por los musulmanes. Es decir, la India queda dividida entre Pakistán y los hindúes. Gandhi se opuso porque dijo, ¿por qué están dividiendo, no? Pero lamentablemente realizó una serie de esfuerzos, pero no pudieron. Lo mataron un grupo de musulmanes, aquí vemos, ¿no? Lo asesinaron en el año 1948 y este fanático fue asesinado por un fanático hindú. El que inició y encabezó la descolonización, podemos decir, la descolonización fue Mahatma Gandhi, no hay que olvidarlo. Mahatma Gandhi fue el que inició la descolonización tanto del continente africano como del continente asiático, ¿no? Un estudiante universitario que se dedicó su vida a querer que todos los países sean independientes y progresen por sí mismos. Aquí también tenemos Indonesia. Se independiza del imperio holandés luego de vencer a los japoneses en el año 1945. Sus desconocimientos por parte de Holanda no envió sucesivos enfrentamientos hasta 1949, en que se ratifica la independencia de las negociaciones de la conferencia de La Haya, acá de Indonesia.
Y tenemos de Indochina, antigua colonia francesa que fue ocupada por los japoneses. Mire, también mismo fueron al continente asiático, no solamente fue colonizado por los europeos, también por las mismas potencias, y hemos visto ya por Japón, porque quienes en el tema anterior no se dejaron colonizar en el continente asiático fue China y Japón. Y como ellos no se dejaron colonizar, enfrentaron a los europeos, ellos eran países libres, es por eso que prosperaron y hoy en día son lo que son las grandes potencias. Pero no se dejaron colonizar, pero colonizaron a sus países internos, a los pequeños países, los colonizaron ellos para ser más poderosos. Vemos acá a Indonesia, se independiza del imperio, ¿cómo se llama? Pero holandés, vence a los japoneses, miren, que estaba por los japoneses en el año 1945, que se da la Segunda Guerra Mundial, por parte de Holanda, no envió sucesivos enfrentamientos hasta 1949, en que se ratifica la independencia y las negociaciones en La Haya. Indonesia, independiza del imperio holandés. Y acá Indonesia, antigua colonia francesa, que fue ocupada por los japoneses, ¿no? Es una colonia que también estaba colonizada por Francia, pero estaba ocupada por los japoneses y no tenía por qué ocuparlo Japón, al igual que Indonesia, Indochina, ocupada también por los japoneses, pero también de una vez vemos en Indonesia que estaba ocupada por los holandeses y también era acá Indochina, colonia francesa, ocupada por los japoneses. Durante esta segunda guerra todo se da y se revela en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando ya ven realmente que los países poderosos no eran suficientes para poder combatir, sino que necesitaban de otros países para la liberación. Vemos la República Popular de Viena se proclama con Ho Chi Minh, con la derrota francesa en Dien Bien Phu y la firma de Ginebra en el año 1954, que dividió la península de Indonesia en Laos, Camboya y Vietnam. Estos últimos se dividió a su vez en Vietnam del Norte, capital de Hanoi, en el régimen comunista, y Vietnam del Sur o vietnamita, capital Saigon, del régimen capitalista. La unidad se logra en 1976, hasta la derrota del régimen del Sur y las fuerzas norteamericanas en la guerra de Vietnam. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy, ¿no? Espero que hayan comprendido la clase y como dice el Haitat, yo me quedé en casa a seguir quedarnos en casita y a seguir cuidándonos, porque primero es la salud. Y conmigo será hasta la siguiente clase. Muchas gracias.